Cuando llega un mensaje. Bien, buenas noches a todos los que tienen a bien conectarse en esta noche para compartir con nosotros el tercer tema relacionado a la serie Esfuérzate por tu santidad. Hoy, 1 de febrero, continuamos con el tercer tema, recordando que el primer tema, al igual que el segundo, lo pueden encontrar en el perfil de Facebook. Ya creo que a partir de mañana estará en el canal de YouTube disponible para que pueda ser descargado. El primer tema, osos y leones, los osos y leones de la mente oprimida, concupiscencia y lascivia. El segundo tema, el costo de la pornografía y la masturbación. Temas que contienen elementos científicos, psicológicos, religiosos, bíblicos, teológicos, un conjunto de elementos de alguna forma que sé que serán de bendición para tu vida. Hoy vamos a continuar con un tema, pero antes vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque nos has permitido estar delante de tu presencia. Gracias por este día, Señor, porque hemos crecido a través de tu palabra, a través de la relación contigo. Padre, en esta hora nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón por cualquier falla, cualquier error, cualquier pecado que hayamos cometido, Señor, con nuestra mente, con nuestros labios, con nuestras actitudes. Señor, te pedimos que seamos lavados en tu sangre. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea purificada. Espíritu Santo, te pedimos que mantengas el sello en nuestra vida y que el gozo de tu Santo Espíritu no se aparte, el gozo de la salvación de nosotros. Padre, esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra mente, para desarrollar actitudes que te agraden en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos, Señor, y que a partir de hoy podamos mirar, Señor, las cosas que tú nos quieres mostrar en este día desde otra perspectiva. En el nombre poderoso de Jesús. Trae liberación, trae sanidad, Señor, que tu respaldo y tu presencia puedan estar en medio de nosotros. Te doy gracias. Amén y amén. Bien, hoy quiero continuar con el tema. Sé que será muy útil, no solo a las personas que se conectan. Por ahí está Judith Hernández, mi hermano Rocker, saludos hermano, mi hermano de sangre, mi hermanito menor. Yo quiero en esta noche, compartir con ustedes el tema, la carne siempre te miente. La carne siempre te miente. La pastora Tania Hernández, Mamá Osa, saludos, muchas bendiciones. Gracias por estar allí. Espero que no te desconectes, no te conectes y después te desconectes, porque voy a estar pendiente si te desconectas. Bien, la carne siempre te miente, y quiero hablar hoy, el día de hoy, de las tres naturalezas que desarrolla el nuevo hombre una vez que somos llamados cristianos. Y para eso quiero hablar en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, y 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Saludos a mi amigo, el pastor José Manuel Tuche Cuiva. Muchas bendiciones. Saludos al ministerio H2O desde Guasipati, al pastor Carlos Rivas, a Waldo Montilla, a toda esa gente buena de allá, del pleno centro de Ciudad Bolívar, del estado Bolívar. Fíjese, leamos el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a hombres carnales, como a niños en Cristo. El tema es: la carne siempre te miente. Debemos entender algo que quiero proyectar en esta noche. Yo no quiero hablar de los impíos. El apóstol Pablo escribe una carta a los creyentes, a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los que de alguna forma profesan el evangelio en su vida, en su forma de vida. No estoy hablando de la vida impía o la vida pecaminosa, la vida depravada. La hablamos los 2 días anteriores, en los 2 últimos temas. Tocábamos algunos tópicos acerca de lo que es la vida depravada y la vida pecaminosa. Yo quiero hablar el día de hoy de los cristianos a los cuales el apóstol Pablo le escribe y les manifiesta su inquietud en relación a la profunda santidad y a la cultura o a la vida de santidad que todo creyente debe tener. Hay 3 naturalezas o 3 tipos de naturalezas o 3 tipos de hombres que se manifiestan en medio del cuerpo de Cristo, y el apóstol Pablo los establece. Habla del hombre natural, habla del hombre espiritual y habla del hombre carnal. Hombre natural, hombre espiritual y hombre carnal. Y yo quiero hablarte de estas 3 divisiones o de estas 3 categorías y las características que los definen y cómo van a ser juzgados y cuál es el comportamiento, las características y los elementos de cada uno de estos 3 hombres para poder llegar al núcleo del que quiero hablarte, que es el hombre carnal o la carne siempre te miente. Fíjate, 3 categorías: hombre natural, hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Quién es el hombre natural? Pablo lo define magistralmente. Él dice en el versículo 14, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El ejemplo que vamos a tomar es el libro de Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Y no es más que la vida de Nicodemo. Dice la palabra, escúcheme bien. Hay algunas cosas importantes que vamos a resaltar. Primero dice, había un hombre. Hay 5 características que tiene Nicodemo acá. Primero, era un hombre. Segundo, pertenecía a los fariseos. Tercero, tenía una identidad, se llamaba Nicodemo, y el nombre de Nicodemo tiene un significado. Cuarto, era principal. Vea el status quo, donde había posicionado él su vida religiosa y socialmente. Y número 5, estaba entre los primeros de los judíos. Imagínese usted la categoría que tenía Nicodemo. Y era un hombre natural. ¿Por qué era un hombre natural? Dice, este vino a Jesús de noche. Quiero que usted me entienda algo. Dice la palabra, esta es una característica fundamental. Vino de noche. ¿Por qué vino Nicodemo de noche? ¿Y por qué no se presenta Nicodemo de día? ¿Qué hace que un hombre natural se mueva de noche, se mueva en oscuridad y no participe de la luz? El libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos. Escúcheme bien, y no practicamos la verdad. Primera característica que tenía Nicodemo, le gustaba moverse de noche, le gustaba moverse en el secreto, le gustaba moverse en lo oculto. ¿Por qué se mueve de noche? Por lo que te decía hace rato, porque era un hombre, era una persona que se consideraba maduro, no era un loco, era un hombre. Segundo, era fariseo, tenía un status quo entre los judíos, era principal, es decir, él no podía exponerse. Escúcheme bien, él no podía exponerse. Él pensaba las cosas de forma natural. Él siempre pensaba que lo iban a juzgar según su estatus. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 11, también habla y dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, lo que estaba el comportamiento de Nicodemo deja mucho que decir. El mismo versículo 21 del capítulo 3 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Pero vemos que Nicodemo llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, pero no lo reconoce como el Cristo. Dice: tú eres maestro. Es la máxima categoría que él le podía otorgar a Cristo. Es decir, quiso degradar el estatus de Cristo y decir: tú eres un maestro. Para mí tú eres una persona que puede enseñar la palabra como puedo hacerlo yo. Porque el hombre natural siempre va a actuar por razonamiento. Ya vamos a ver algunas características. Escúchame bien. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un hombre natural, aunque se profesa cristiano, no ha nacido de nuevo. Está en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Conoce de la fe, incluso puede proclamar oración, puede tomar un púlpito, puede incluso manifestar, tener cierto grado de influencia sobre la gente, pero no ha nacido de nuevo. Y hay dos características muy puntuales que manifiesta Nicodemo en el versículo 4, en forma de dos preguntas. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Vea, primero le pregunta cómo y después le dice puede. Es decir, cómo y después puede, porque eso no le entraba a él en la mente. ¿Qué te quiero decir con esto? El hombre natural tiene estas características. Su intelecto y emociones lo gobiernan. Es decir, lo que él piensa, lo que él puede razonar, lo que cabe en su mente finita, eso es lo que lo gobierna a él. Y déjame decirte, puede llegar a ser fariseo, puede llegar a ser una persona principal, puede estar entre el status quo de las mejores o de las más conocidas religiones, y aún así sigue siendo un hombre natural. No ha nacido de nuevo, no está despierto a las cosas espirituales. Es decir, que pueden haber movimientos espirituales a su alrededor, pero él no logra comprender esos movimientos espirituales. No puede entender lo espiritual porque es un ser racional. No recibe las riquezas espirituales, solo las puede simular. Es decir, Nicodemo era una persona que simulaba sabiduría, que simulaba entendimiento, que simulaba que conocía las cosas. Hay mucha gente hoy en día simulando incluso hablar en lengua, simulando levantar las manos, simulando adoración, simulando los dones, simulando, disimulando, como lo quieras llamar, simulando, es decir, siendo una copia de lo que realmente es. A este tipo de personas es la que se refirió Jesucristo cuando él dijo: Señor, nosotros estuvimos delante de tu presencia y serán echados fuera. Tiene un mundo limitado por su entendimiento finito y sus emociones y sus sentimientos. El apóstol Pablo lo establece así, porque quiero ser muy puntual, porque quiero hablar del tercer hombre o de la tercera naturaleza de una forma más completa. Yo sé que usted entiende cuál es el hombre natural. El hombre natural, dice la palabra, no percibe. Cuando hablamos de percepción, hablamos de los sentidos del espíritu. Hablamos que está incapacitado para ver, oír, oler, tocar y sentir las cosas espirituales. Es decir, les permanece oculta. El mismo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice que esto nos ha sido a nosotros revelado a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros es el que puede transformar nuestra vida desde un hombre natural y llevarlo a un hombre espiritual. Pero cuando el hombre natural se resiste, escúcheme bien, Nicodemo se resistía. ¿Por qué no vino de día? ¿Por qué Nicodemo, por qué Bartimeo pega gritos de día? ¿Por qué la mujer del flujo de sangre lo toca de día? ¿Por qué el paralítico de Betesda lo hace de día? Porque aquellos 4 amigos bajan a su amigo de día. ¿Por qué Zaqueo se monta en una mata de día para poder acercarse al maestro? ¿Por qué la mujer samaritana es visitada de día? ¿Y por qué Nicodemo lo visita de noche? ¿Por qué hace las cosas en oculto, en el secreto? Porque es un hombre natural, que vive de apariencias, que vive simulando, que vive creyendo que él puede hacer las cosas escondido.
y aún así poder comprender. Pues no puede comprender, dice la palabra, que por no tener la percepción espiritual activa, no puede discernir. El discernimiento es el entendimiento del espíritu, y él no tiene discernimiento porque dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14, dice que tenemos que tener los sentidos bien ejercitados para que el discernimiento pueda hacer su obra. Si no tenemos los sentidos bien ejercitados, nunca podremos discernir. ¿Y cómo podremos nosotros tener la percepción y el discernimiento activo? Cuando somos hombres y mujeres espirituales? Siendo hombres y mujeres naturales, no estamos ajenos a las riquezas. Actuamos de noche, vivimos por las pasiones, vivimos por los sentimientos, vivimos por las emociones, vivimos por el razonamiento finito. Trato de entender el cómo, trato de entender el por qué, trato de entender el para qué. Mientras tú tengas estas cosas y todavía forman parte de tu naturaleza espiritual y todavía tu naturaleza natural está viva dentro de ti, siempre vas a estar buscándole un por qué a la fe, un para qué al propósito, un dónde al destino que tienes. Siempre vas a querer encontrar una explicación. Pero resulta que el libro de Hebreos capítulo 11 manifiesta, dice: todos estos hombres hicieron proezas por la fe, nunca supieron el por qué, ni para qué, ni dónde, ni cuándo. No hicieron esa clase de preguntas. La fe fue el motivo. ¿Por qué? Porque la fe es el elemento, riqueza espiritual, que les permitió a ellos avanzar en su propósito. Esta es la primera naturaleza, la naturaleza del hombre natural, tipificada en Nicodemo. La segunda naturaleza es la naturaleza del hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Segunda de Corintios, quiero hablarte del hombre espiritual. El ejemplo del hombre espiritual es el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice el libro de Segunda de Corintios, para los que están copiando, capítulo 12. Hoy quiero ser bastante conciso con los textos para que usted los tenga como herramientas. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4. Ejemplo de un hombre espiritual. Fíjese lo que dice. Dice: ve, ciertamente no me conviene gloriarme. Una persona espiritual entiende que la gloria es de Dios, entiende que los dones son de Dios, entiende que los talentos son de Dios, entiende que la unción es de Dios, entiende que la gracia es de Dios, entiende que el ejercicio de sus competencias son de Dios, entiende que hacer bien sus funciones son de Dios, entiende que la mayordomía es su responsabilidad porque le ha sido entregada por Dios. El apóstol Pablo está diciendo: ciertamente ya yo he comprendido que no me conviene gloriarme. Es decir, yo no puedo llegar a Jesús y decirle: yo soy tremendo fariseo como llegó Nicodemo, o yo soy principal, o yo soy primero entre los judíos, entre la secta más conocida y más cercana a Dios. Cuando una persona actúa así, está actuando de forma natural. Pero el apóstol Pablo es todo lo contrario. Fíjense, todo lo contrario. Él no se presenta, él dice: conviene no gloriarme, la gloria no es para mí, yo no soy nada, yo no tengo nada, yo sencillamente soy la vasija de barro y él es el tesoro. Fíjate lo que dice: ve, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Escúcheme bien, los recursos del hombre espiritual son las visiones, las revelaciones, los sueños, la palabra profética y la gloria de Dios, que son las 5 atmósferas de la dunamis, de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo: yo me voy a gloriar en las riquezas espirituales. De eso se gloria un hombre. Me voy a gloriar en los sueños que tengo, me voy a gloriar en el vituperio que tengo, pero a través del vituperio el nombre de Cristo será exaltado. Me voy a gloriar en mis aflicciones, me voy a gloriar en el proceso, me voy a gloriar en el desierto. Eso es lo que está diciendo, porque un hombre espiritual logra comprender lo que se esconde detrás de la cisterna, logra comprender lo que se esconde detrás del horno de fuego, logra comprender lo que se esconde detrás del foso de los leones. El hombre espiritual se gloría en el proceso y entiende que la vida es mucho más allá que un proceso. Conozco un hombre, ve lo que dice, ve. Conozco un hombre en Cristo. Este es el hombre espiritual. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o si en el espíritu no lo sé. Fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo, muy tremendo. Dice: si en el cuerpo no lo sé o si en el espíritu tampoco lo sé. Yo no sé de qué forma. Es decir, que cuando tú
eres un hombre espiritual, tú logras transformar tu cuerpo físico. Esto es tremendo, vea. Ya tus ojos no son ojos físicos, son ojos espirituales. Tus sentidos son espirituales. Los accesos a tu alma son espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque yo no sé en qué momento yo dejé de vivir en la carne. Por eso es que te digo, no sé si en el cuerpo o no sé si en el espíritu, no sé. Pero yo solo sé que yo conozco a este hombre. Y este hombre no es carnal, tampoco es 100% natural. Este hombre es espiritual. Y ve lo que dice: fue arrebatado al tercer cielo. ¿Por qué? Porque para entrar al tercer cielo se necesita ser espiritual. No se puede ser carnal, no se puede ser natural. Y el acto del arrebatamiento es la misma palabra que utiliza el libro de Corintios capítulo 15 cuando habla de la segunda venida de Cristo. Para que tú y yo seamos arrebatados, primero tenemos que ser transformados en hombres y mujeres espirituales. Y dice, y conozco a tal hombre. Nuevamente dice, si en el cuerpo no lo sé, o si en el espíritu no lo sé, porque yo desde hace rato dejé de vivir en la carne. Dice que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Es decir, que cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, ya Pablo tenía rato recibiendo revelaciones del paraíso. Ya Pablo, cuando Juan habla del Cordero, ya Pablo tenía rato conversando con él. Cuando Juan mira los caballos y mira las trompetas y todas las manifestaciones proféticas, ya Pablo tenía rato con estas revelaciones y con estas visiones. ¿Dónde? En el hombre espiritual. Nunca fue en la carne, nunca fue en lo natural, siempre fue en lo espiritual. Pero fíjate, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras. Aquí es donde quiero caer, ¿ves? Donde oyó palabras inefables. La palabra inefable se traduce como excelsas, increíbles, incomprensibles a la mente natural. Por eso es que dice, ve, que no les es dado al hombre conocer. Ahora bien, el versículo 1 dice, conozca a un hombre, y el versículo 4 dice que no le es dado al hombre. Menciona la misma palabra hombre, pero las dos tienen dos corrientes etimológicas distintas. El primer hombre, o del hombre que se habla en el versículo 1, es el hombre espiritual que tiene la capacidad de acceder al paraíso, de ser arrebatado, de oír cosas inefables, de escuchar la voz del Espíritu, de ver visiones, de conocer revelaciones, de tener sueños, de tocar la misma gloria de Dios. Ese es el hombre espiritual. Cuando él dice al final que no le es dado al hombre conocer, se está refiriendo al hombre natural que no puede entender. Por eso es que Pablo dice, por eso que aquí en el versículo 12 en la carta le está diciendo, no les puedo hablar de estas cosas porque ustedes son naturales. Ahí encontramos la razón de por qué Pablo en el capítulo 3 versículo 1 del libro de Primera de Corintios dice, yo les quise contar estas cosas, yo quise revelarle, yo quise darle los sueños, yo quise darle las revelaciones, pero eran ustedes el problema, no yo, no era lo que yo quería hacer, era que ustedes no estaban en el nivel para poder comprenderlo. Fíjese las características que tiene el hombre espiritual. Crucifica continuamente su carne, es decir, sus deseos, como lo aprendimos el día de ayer. Tiene la mente de Cristo. Tiene características dominantes del hombre espiritual. Escúcheme bien, características, es decir, tiene el entendimiento de la voluntad de Dios. Tiene el entendimiento de la voluntad de Dios. Segundo, tiene los frutos del Espíritu. Tercero, tiene la dirección del Espíritu. Y cuarto, manifiesta obras del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre espiritual constantemente maneja los recursos espirituales con profunda espiritualidad. No lo hace de forma natural. Es importante entender que no son las actividades lo que te hace a ti un hombre espiritual. No son las diferentes actividades, es la relación que tengas con el Espíritu Santo. Tú te conviertes en la atmósfera que visitas, tú te conviertes en aquello que escuchas, tú te conviertes en las relaciones que te rodean. Y si a ti te rodea el Espíritu Santo, si tú escuchas la voz del Espíritu Santo, si tú visitas la atmósfera espiritual, eso será en lo que tú te vas a convertir, no en las actividades que practicas, sino en la atmósfera que visitas, a quién escuchas, con quién estás, quién reposa dentro de ti, a quién oyes. Es importante entender que el hombre espiritual tiene la capacidad de discernir, tiene la capacidad de percibir y tiene la capacidad de entender los misterios espirituales. Habiendo hablado ya del hombre natural y del hombre espiritual, quiero profundizar en el hombre carnal.
del que quiero hablar en esta noche a mayor profundidad. Escúcheme bien, quiero hablar del hombre carnal para todos los que están allí. José Becerra, saludos José Becerra, Judith Hernández, Tania Hernández, bendiciones. Darwin Jesús Wilche, pastor, saludos. Anderson Cupé, muchas bendiciones. Y a todos los que están conectados, deje su mensaje allí. Hoy ya vemos mucho menos que ayer, me imagino que están ocupados, no importa, este mensaje va a llegar a muchas personas, estoy completamente seguro de eso. Hablemos entonces del hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice: quise hablaros a vosotros los misterios espirituales, pero no lo pude hacer porque ustedes son carnales. Ve el versículo 3, dice: porque aún ustedes son carnales, pues habiendo entre vosotros diferentes manifestaciones, todavía hablan, actúan, piensan como carnales. Es importante entender que un hombre carnal es un hombre que puede estar dentro de la iglesia. Acuérdate que te estoy hablando de tres naturalezas: naturaleza natural, espiritual y carnal. Hay personas dentro de la iglesia que han alimentado su naturaleza carnal, porque esto es la tricotomía. Después del nacimiento tenemos la naturaleza natural, que es la que siempre va a buscar el razonamiento, la naturaleza espiritual, que es la que se alimenta del espíritu, y la naturaleza carnal, que es la que siempre va a querer llevarnos cautivos al pecado. Por eso te digo, la carne siempre te miente. El mensaje es: la carne siempre te miente. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 5, antes de profundizar en las características, vea lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Pero este término se refiere a, también lo podemos ampliar: piensan en las cosas de la carne, hablan en las cosas de la carne, oyen las cosas de la carne, viven las cosas de la carne, practican las cosas de la carne, obedecen a las cosas de la carne. El que es de la carne siempre se va a inclinar la carne. Entonces es importante entender que estos hombres o esta naturaleza que de alguna forma puede permanecer dentro de nosotros es la naturaleza que va a ser juzgado. Mucha gente se pregunta, cuando el Señor dice: vendrán muchos en aquel día y dirán: Padre, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos a los que enfermos en tu nombre, impusimos las manos e hicimos muchas cosas en tu nombre, y los demonios se iban y los enfermos no salen. Tú te preguntas: ¿qué pasa? Bueno, déjame decirte algo, aquí está la respuesta. Porque eran personas, dice: apartados de mí, que yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Es decir, que tenían una dualidad en su naturaleza. La naturaleza espiritual que les permitía operar en su competencia según la fe de la persona que necesitaba, o según de la necesidad que el reino tenía para ese momento. La persona podía operar o puede operar en un don y no puede operar necesariamente en la presencia. Quiero que entiendas eso. Y hay mucha gente hoy en día operando en el don y no operando en la paciencia, en la presencia de Dios. Es decir, están en completo desconocimiento y desconexión total del Espíritu Santo de Dios. Entonces se está moviendo en el talento, se está moviendo en la cuarta dimensión, es verdad, pero se está moviendo en la cuarta dimensión según el don que recibieron. Se está moviendo en la cuarta dimensión según el talento que tienen, según el grado de influencia y el poder que tienen incluso para convencer a otras personas, pero no tienen relación. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual está raquítico, mientras que el hombre carnal tiene fuerza, aún estando dentro del templo, aún tomando un micrófono, aún estando sobre los púlpitos, están operando en el don, pero desde hace rato que la gloria se apartó de ellos. ¿Y cómo lo digo esto? Bueno, porque el comportamiento y los frutos son los que manifiestan lo que te estoy diciendo. Fíjate, el hombre espiritual y el hombre carnal son diferentes, pero tienen una cosa en común: los dos han nacido del Espíritu. Pablo los llama cristianos carnales. ¿A quién le escribe Pablo la carta de los Corintios? Pues a los cristianos. ¿Y cómo los llama? Cristianos carnales, que han nacido de nuevo, pero que nunca renunciaron a su naturaleza carnal, más bien le dieron mayor fuerza. Y la naturaleza carnal dentro
dentro del evangelio muta, tiene mutación, se transforma. Dejamos de practicar aquellos vicios y aquellos pecados que están ligados a la impiedad y a la iniquidad de la carne, y se transforman entonces en vicio, en prácticas totalmente disfrazadas, y muchas de ellas son hasta aceptadas dentro de la iglesia. El cristiano carnal es como un niño, dice la palabra. Es nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. Escúcheme bien, es nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Por allí en los principios de conquista del pueblo inglés, de la nación Inglaterra, ellos tienen colonias en diferentes lugares, y esas colonias, no todas las personas que habitan dentro de la colonia son necesariamente ciudadanos ingleses. Para que ellos puedan ser ciudadanos ingleses, ellos tienen que cumplir con todos los requisitos, si no son excluidos de la colonia. Esto mismo es lo que pasa dentro del reino. Gente que ha nacido de nuevo, gente que está dentro de la iglesia, pero que no pertenecen a la iglesia. Por eso es que dice la palabra: no prevalecerá lo que impío en la congregación de los justos. Una persona carnal, un hombre con naturaleza carnal, no crece espiritualmente, no madura, no se puede cuidar por sí mismo. Es un adulto en edad, es decir, puede tener 30, 40 años, pero es niño en carácter, es niño en conocimiento, es niño en aplicación de los principios, es niño en sus emociones, es niño en su mentalidad y es niño en sus sentimientos. Son dependientes de otros, viven de la oración de otros, viven del ayuno de otros, viven de la predicación de otros, viven de congresos, viven de actividades, viven de encuentros, si no hay una actividad en la iglesia, ellos se mueren. ¿Por qué? Porque ellos han adoptado una vida dependiente de las manifestaciones pirotécnicas que puedan existir dentro de la congregación. Cuando nacemos, todos somos carnales, pero tenemos que desarrollarnos para cambiar esa naturaleza. Ser carnal es ser niño, ser espiritual es ser maduro. El que permanece carnal manifiesta sus obras. Ve lo que manifiesta el hombre carnal. Gálatas 5:19. El que es carnal manifiesta sus obras. Es decir, que el carnal tiene obras propias. Cuando nosotros hablamos del carnal, estamos hablando de que el carnal tiene sus propios frutos y se manifiesta, y usted lo va a reconocer así. Fíjese, Gálatas 5:19-21 dice, y manifiestas son las obras del hombre carnal: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante entender que aunque están en el reino de Dios, no pueden heredar el reino de Dios. La carne siempre te miente. ¿Por qué la carne te miente? Porque la carne te hace creer que ella tiene la razón, pero la carne nunca tiene la razón frente al espíritu. La carne, porque es que la carne ni entiende, ni percibe, ni discierne. La carne está viciada. La carne necesita morir para que pueda rejuvenecer y nacer de nuevo el hombre espiritual. Fíjate, los engaños de la carne, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2-7. Fíjate en esto que es sumamente importante. Hay engaños muy puntuales que la carne realiza y que muchas personas están practicando sin darse cuenta, y tal vez piensan: no, bueno, Señor, no sé cómo puedo ser libre de esta circunstancia, yo no sé cómo puedo salir de esto, y resulta que está completamente contenido en la palabra la respuesta. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2-7 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita, ve lo que dice, evita, porque están allí, pero tienes
que evitarlo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Por eso que fue que el primer tema fue la concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero no pueden llegar a... ¿Por qué? Porque no puedes transformar la carne. Tú no puedes agarrar la carne y decir, bueno, ya a partir de mañana, no tienes. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero lo que vio fueron cosas inefables. Y para poder ver esas cosas hay que ser espiritual. Ahora bien, hay esferas de dominio de la carne o donde la carne gobierna. Aquí es donde vamos a entrar en que la carne siempre te miente. Escúchame bien, carnalidad en el cuerpo. ¿Qué es la carnalidad en el cuerpo? Aquellas cosas que se manifiestan aún estando en la iglesia, aún siendo cristiano, aún siendo evangélico, aún colocándote en posiciones de autoridad, aún ejerciendo ministerio, aún cumpliendo con tus competencias, aún en el ejercicio de tus funciones. Tú sabes que hay luchas en tu cuerpo, y aquí es donde quiero hablarte de que la carne siempre te miente. Carnalidad en el cuerpo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Juan nos establece el principio fundamental sobre el cual se basa la esfera de gobierno que tiene la carne en el cuerpo. Primera de Juan, para los que están copiando, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Escúcheme bien, no proviene del Padre. No te metas en la cabeza que bueno, que el Señor fue el que inventó ciertas cosas y que tal cosa no es buena. No provienen del Padre, provienen del mundo. Entiende algo, hay un laboratorio de las tinieblas que no descansa, que está trabajando por pervertir la música, por pervertir las artes, la poesía, por pervertir las escuelas, la educación, la cultura, por pervertirlo todo. Tú tienes que tener los ojos bien abiertos, porque hay movimientos sociales que provienen del mismo laboratorio de las tinieblas para pervertir el cuerpo, para que haya carnalidad en el cuerpo y se manifiesten estas características: inmundicia, sensualidad, escúcheme bien, moda, vanidad, exhibicionismo, amistad con el mundo y enfermedades diversas que afectan el cuerpo. Te quiero hablar solo de una de esas, porque ya te las nombré: la sensualidad. Ahorita todo es sensual. Ahorita vemos a la cantidad de mujeres, incluso dentro de la iglesia, insatisfechas con su propio cuerpo. Hombres insatisfechos, hombres que se visten de una forma con la intención de propagar sensualidad para que las personas que son débiles en la lujuria sean atraídos y seducidos. Eso es lo que se esconde detrás. Entonces, cuando te pongas algo, siempre pregúntate: ¿por qué me lo pongo? ¿Para qué me lo pongo? ¿Qué intento hacer? Y si va a ofender a alguien, que esto se ha perdido, este principio o consejo enseñado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: si es ocasión de caer tu ojo, bueno, el Señor Jesucristo dijo: si tu ojo tiene ocasión de caer, sácalo. Pero el apóstol Pablo dijo: si yo me tengo que abstener de hacer ciertas cosas para que mi hermano no peque, yo me abstengo de hacerla, porque prefiero que él se salve a yo saciar un deseo o satisfacer una necesidad. Es importante, pero ahorita la gente está pensando de forma muy egoísta. Dice: bueno, a mí no me interesa, cada quien con su concupiscencia, cada quien con su lujuria, yo me voy a vestir de esta forma porque así yo agrado a Dios. No, amado, tienes que tener cuidado, porque estás vendiendo sensualidad, estás cayendo en la moda, estás cayendo en el exhibicionismo. Muchos cayendo en la vanidad de la vida, en la amistad con el mundo, en la inmundicia y en enfermedades varias que están perjudicando. Esta es la carnalidad en el cuerpo. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Escúcheme bien, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, nos habla de un personaje llamado Jezabel, que dice la palabra que cuando veía al profeta quería tentarlo, porque quería seducirlo y quería llevarlo, degradar su unción, degradar su vida. La intención de ella no era para nada buena. Ve lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando
cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, escúcheme bien, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana vendiéndole sensualidad. ¿Para qué? Para sustraerle la unción, para robarle el poder, para quitarle el propósito, para anularle el llamado. Hay cosas que están sucediendo dentro de la iglesia que están degradando. Pastor, a ti te hablo, ministro, a ti te hablo, abre los ojos. Hay cosas que se están moviendo dentro de la iglesia que buscan como solo objetivo degradar la unción, que la unción y el poder del Espíritu Santo no se manifieste, porque hay gente con ataduras espirituales, y como tienen las ataduras espirituales le cuesta ser libre. Segundo, esfera de dominio de la carne, carnalidad en la mente. Esto es un sistema de opresión, carnalidad en la mente que produce inmundicia en la mente, pensamientos reprobados, rebelión interna, rebelión mental y codicia. Escúcheme bien. Para eso el libro de Lucas capítulo 17 versículo 32 dice la palabra: Jesucristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué te digo carnalidad en la mente? Porque la mujer de Lot tuvo la oportunidad, tuvo un Abraham que oró por ella para que el Señor la sacara, tuvo ángeles que la fueron a buscar, tuvo la misericordia de Dios para no matarla en ese lugar, tuvo la salvación de parte del Señor. El Señor les prepara una nueva tierra, le abre un nuevo camino, y lo único que se le pide es no voltees hacia atrás. Pero la carnalidad en la mente le hizo pensar, cada paso que daba le decía lo que estaba perdiendo, y no fue capaz de dejar Sodoma y Gomorra atrás. Y por esta razón dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal, quedó paralizada, porque la carnalidad en la mente la detuvo. Hay gente detenida como estatuas de sal en la iglesia, porque tienen carnalidad en la mente, porque están atados por espíritus de inmundicia, por pensamientos depravados, por pensamientos reprobados. Están levantando la mano, pero su mente está cautiva, tienen fortalezas mentales, ya se rebelaron en la mente, y esta es una esfera de gobierno de la carne, carnalidad en la mente. Tercera esfera de gobierno, carnalidad en el corazón. Esto es dureza profunda. Mateo 5:28 y Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Mateo 5:28 dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que aborrece a su hermano ya es homicida. Esto opera en el corazón. Escúcheme bien, esto lacera el corazón, esto le roba el propósito al corazón. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice la palabra: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida. Entonces, si usted lo aborrece en el corazón, usted no necesita levantar un cuchillo para matarlo, ya usted lo mató. Usted tiene un pecado escondido porque usted lo aborrece. Cuando usted mira a una mujer que pasa, o usted mira a un hombre que pasa, y usted se siente, pero ojo con esto, esa mujer que pasa, si está vendiendo seducción, tú le compras la seducción con la concupiscencia que está dentro de ti, se produce la lucra, inmediatamente se produce el pecado. Te das cuenta que hay un efecto y una causa. Hay que tener cuidado de ambas partes. Pero si eres tú el que participas del pecado porque tu mente está contaminada, entonces ya hay carnalidad en el corazón. Y la carnalidad en el corazón se manifiesta en odio, rencor, rabia, ira, resentimiento, homicidio y adulterio. Fíjate, en el corazón, cosa que nosotros a veces decimos: ay, pero es que no pasa nada, ese hermano yo lo veo bien, pero puede tener carnalidad en el cuerpo, carnalidad en la mente y carnalidad en el corazón. Cuarta esfera de dominio de la carne, carnalidad en las emociones. Jueces capítulo 6 versículos 12 al 14. El Señor le dijo al Gedeón: Gedeón, varón esforzado y valiente, pero sus emociones estaban por el piso, su autoestima tenía
baja estima, falta de gozo, amargura, depresión, angustia, ansiedad, desasosiego, tristeza. Cuando hay carnalidad en las emociones, la persona siempre está amarga. Por eso es que el apóstol Pablo dice, está siempre gozoso. ¿Por qué? Porque el gozo es un arma de guerra, es un arma de la santidad, es un arma de conquista. ¿Qué pasa con muchas personas? Muchas personas no logran entender que muchas veces sus emociones han sido quebradas por el estima que ellos tienen de sí mismos. Gedeón decía, si yo no soy ningún varón esforzado y valiente, yo no sirvo, yo no puedo. Allí es donde se guarda la autoconmiseración, porque hay carnalidad, es decir, la carne te está mintiendo, la carne te está diciendo que tú no vales, la carne te está diciendo que tú no tienes valor, la carne te está diciendo que lo que pasó hace 20 años, no, es la carne te está engañando, la carne siempre miente. Tú si eres varón esforzado y valiente, tú si eres mujer esforzada y valiente. Todavía el ángel le estaba diciendo, allá en el reino de los cielos te consideramos como varón esforzado y valiente, pero él decía, están bien equivocado. Entonces, ¿qué es? ¿O es lo que dice Dios o es lo que dicen tus emociones? ¿O es lo que dicen los ángeles o es lo que dicen tus emociones? Debes entender que tu carne siempre te engaña. Segunda esfera de dominio, carnalidad en los sentimientos. Jueces capítulo 16, versículo 4 al 22, la historia de Sansón. La historia de Sansón, más de 18 versos nos hablan de carnalidad en los sentimientos. Carnalidad, esto es fragilidad, es decir, personas frágiles, fácilmente dominadas porque no tienen dominio propio, templanza, que son frutos del espíritu. Esta gente manifiesta celos, envidia, frustración, decepción y amores incorrectos. Esto es lo que pasaba con Sansón. Sansón llegó a vivir la decepción por el fracaso, llegó a vivir la frustración, tanto que pidió fuerzas para él autodestruirse. Llegó a sentir, escúcheme bien, hay gente que llega a sentir envidia, celos, y están dentro de la iglesia, envidian la unción de otro, envidian la posición de otro. Ahorita que hay mucho movimiento a través de las redes sociales, si alguien tiene más o menos seguidores, empieza entonces la envidia y los celos. Si alguien fue invitado a un concierto a tocar y es músico, entonces siente envidia y celos y mueven cualquier clase de elementos para participar, porque lo que los mueve es la envidia. No quieren agradar a Dios, es que se sienten envidiosos. Y hay que tener cuidado, porque el enemigo número uno de los ministerios actualmente es la envidia y los celos. Gente están matando a sus hermanos dentro de su corazón, los están aborreciendo mediante los celos y mediante la envidia. Envidian la unción cuando saben que la unción proviene del Espíritu Santo. Tú quieres tener la misma unción, busca el Espíritu Santo, busca la relación. Tú quieres tener esa revelación, busca el Espíritu Santo, porque eso no es de tu hermano, eso se lo dio el Espíritu Santo. Pero hay gente con envidias y con celos. ¿Por qué? Porque tienen carnalidad en los sentimientos. Sexta esfera de gobierno en la cual opera la carne, carnalidad en las relaciones. Esto manifiesta espíritu de soledad, enemistades, pleitos, rencillas, discordia, crítica, murmuración, injuria, vituperio, señalamiento. Amado, una cantidad de cosas en contra, carnalidad en las relaciones. Este es el espíritu que opera, del espíritu de Caín que opera. Capítulo 4 del libro de Génesis, versículo 1 al 10, dice la palabra que Caín le dijo a su hermano, vamos al campo. Salió de la gloria de Dios para ir al campo y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque tenía carnalidad en su relación. Sus relaciones eran carnales. Hoy en día muy pocas personas son amigos genuinos. Ahorita se maneja mucho la palabra conexión. La palabra conexión es estrategia, conexiones estratégicas, conexiones de reino. ¿Qué me puedes dar tú? ¿Qué te puedo dar yo? Te invito porque tu nombre me vale, o quiero que me invites a mí porque me conviene. Amado, el reino no funciona así. El reino no debe funcionar así. No funciona de forma saludable. En el reino no hay conexiones. En el reino no hay palanca, en el reino no hay veredas, en el reino no hay atajos, en el reino no hay conveniencias personales, en el reino no hay intereses personales, en el reino hay amistad genuina, en el reino hay hermandad. Se llamaron por primera vez hermanos. ¿Por
¿Por qué ese término se ha corrompido a lo largo de los años? ¿Por qué, hermano? Porque pone la vida por su hermano. Amigo, porque pone la vida por su amigo. Padre, hijo, esas relaciones se tienen que restaurar. Las relaciones de paternidad, las relaciones de hermandad, las relaciones saludables, amistosas. Tenemos que volver a restaurarlas y quitar la carnalidad que se ha metido. La carnalidad de hablar de conexiones, de hablar de palanca, de hablar de intereses, de hablar de conveniencia, de hablar de tarifas para vender lo que Dios te ha dado. Ya no se habla de ofrenda, ya no se habla de colaboración, ya no se habla de limosna, ya se habla de tarifas, de montos. Ya las unciones tienen ciertas categorías y mientras más vayas escalando en los diferentes escenarios, mientras más te vayan invitando, la ofrenda aumenta o la tarifa aumenta, el costo aumenta. No puede ser posible, amado, que para poder realizar un evento en Venezuela, por ejemplo, vengan artistas que cobran, escúchame bien, que cobran 10,000, 15,000, 20, 25,000 para darse la gran vida en Estados Unidos a costa de muchas personas que no tienen, pero que necesitan o que quieren pasar un rato distinto. Amado, eso no puede. Tenemos que restaurar esas relaciones. Si Dios te dio una unción, compártela. Pastor, ¿por qué usted comparte todo lo que Dios le da? Porque eso me lo dio fue Dios. No sé si algún día lo termino poniendo en diferentes libros. Siempre hablo de mis libros. Si se publican, amén, y si no se publican, amén, pero tengo que compartirlo porque eso es del reino. Si Dios te dio un talento, compártelo. Si Dios te dio un don, compártelo. Si Dios te dio una unción, compártelo. Deja de ser tarifario. No te vendas como el evangelio de Naamán. El Señor Jesucristo dijo, y el apóstol Pablo, acordaos de Naamán que se vendió por una tarifa. Volvamos al evangelio genuino, al evangelio de Jesús, al evangelio que provee Él el pan, al evangelio que Él multiplica los peces, al evangelio donde Él manda a comprar el pan, al evangelio donde Él dice, dele vosotros de comer, al evangelio genuino. Quitemos el evangelio tarifario y sanemos la carnalidad en las relaciones. Y por último, la carnalidad en el alma. ¿Qué es la carnalidad en el alma? La incredulidad, la duda, el temor y la idolatría y carnalidad en el alma. Hay gente que tiene incredulidad, duda, temor, idolatría y son esclavos de estas manifestaciones. La carnalidad en el espíritu. Nabucodonosor es el ejemplo de esto. Y este sí es el último de las esferas de dominio. Nabucodonosor, él se levantó un día en el capítulo 4 del verso 30. Él dice, yo tengo el poder sobre el mundo entero, no ves mi dominio. Y el Señor vino una voz del cielo y lo tiró en el piso y lo convirtió como un loco, lo convirtió en gusano. Pero peor que Nabucodonosor fue un ministro llamado Saúl, escogido, escúcheme bien, ungido por Jehová. En el capítulo 15, versículo 30 del libro de Primera de Samuel, cuando Samuel lo confronta y le dice, ya Jehová te ha desechado. A él no le importó que Jehová lo había desechado. Vea la carnalidad en el espíritu. A él lo que le importó fue, hónrame frente a la gente. Es decir, haz el paro. Esto que me dijiste a mí que se mantenga en secreto. Aquí están 5 cosas que se manifiestan: orgullo, arrogancia, altivez, soberbia y egolatría. Esto es carnalidad en el espíritu. Carnalidad en el espíritu. Saúl prefirió guardar las apariencias. Saúl prefirió caminar en hipocresía. Saúl prefirió caminar escondiendo las cosas y nunca manifestar la verdad. ¿Por qué de esta acción? Porque hay carnalidad en el espíritu. Pero fíjate, destronando el gobierno del hombre carnal. Ya este es el último punto. No es por conversión, es mediante la santificación. La santificación es un proceso continuo en el cual el Espíritu Santo transforma tu mente, tu conciencia, para llevarte constantemente a descubrir desde dentro de ti las cosas que están malas, a través del uso de la palabra y de la conexión con el Espíritu Santo, mediante la oración, el ayuno, el sacrificio, la vigilia y aquellos elementos de interacción espiritual.
Es un proceso de quebrantamiento, limpieza, purificación profunda y remoción de las cosas, de las bacterias y de las impurezas. Esther capítulo 2 versículo 12 dice la palabra que aquella mujer tenía que sumergirse 12 meses en óleo de mirra y perfumes aromáticos. Para que el hombre pase de ser carnal a un hombre espiritual, tiene que pasar tiempo en perfumes aromáticos, en óleo de mirra y bajo el cuidado de Itaí, que era el que los cuidaba a ellos, el eunuco que los cuidaba a ellos. Así mismo el Espíritu Santo es el que va a dar garantía de quién nosotros somos. Para poder ser hombres espirituales tenemos que meternos, sumergirnos en óleo de mirra, en perfumes aromáticos. Tercero, usando los 3 poderes del barro en todas nuestras esferas. La humillación. Libro de Lucas capítulo 14 versículo 11 dice que el que se humilla será exaltado. Para que nosotros podamos vencer la carnalidad y desarraigar la naturaleza natural de nosotros, tenemos que humillarnos. Segundo, tenemos que manifestar sencillez en el consejo, sencillez en la palabra, sencillez en la interacción con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5 verso 3: bienaventurados los pobres de espíritu, los sencillos de espíritu, porque ellos verán a Dios. El todo del evangelio no es subir a los púlpitos, no es ser conocido, no es ser famoso, es ver a Dios. El todo del evangelio es ver la gloria de Dios. Nosotros somos cristianos por Él y para Él, para verlo a Él, para encontrarnos con Él, para estar con Él, para vivir con Él. Por eso es que tenemos que ser sencillos. Y por último, el quebrantamiento. El libro de Isaías capítulo 57 versículo 15 dice: yo Jehová habito con el pobre y el quebrantado de espíritu. Entonces, estas 3 naturalezas, la naturaleza natural, o el tipo de hombre natural, no entiende, no percibe, no ha nacido de nuevo, está dentro de la iglesia, sabe simular muy bien, es hipócrita, a veces maneja la conducta muy parecida al hombre espiritual, pero entiéndase bien, es un Nicodemo. Tú le puedes hablar y para él tú le hablas en idioma chino. Tú le estás hablando, pero no entiende las cosas ni las naturales. ¿Cómo va a entender las espirituales? Y ojo, puede llegar a ser principal, puede estar en la secta más poderosa, puede ser maestro de los judíos, puede ser incluso conocedor de la sagrada, puede tener muchas cosas, pero sigue siendo un hombre natural. Segundo tipo, el hombre carnal, es aquel que aún siendo cristiano, aún habiendo nacido de nuevo, sigue practicando las cosas escondidas, sigue teniendo celo, ira, envidia. Ve, ya no fornica, ya no usa su cuerpo para tomar, ya no fuma, es una persona vestida de etiqueta, llega temprano al culto, está allí, levanta las manos, usted lo ve que adora, pero dentro de él tiene una gran batalla: celo, ira, contienda, crítica, murmuración, desasosiego, depresión, angustia, ansiedad, odio, rencor, rabia, ira, resentimiento, homicidio interno, adulterio interno, fortalezas mentales, mente reprobada, inmundicia, sensualidad, moda, vanidad, exhibicionismo interno, amistad con el mundo, celo y envidia, frustración, decepción. Escúchame bien: pleitos, rencillas, disensiones, crítica, murmuración, injuria, vituperio, incredulidad, duda, temor, idolatría, orgullo, arrogancia, egolatría, altivez y soberbia son las manifestaciones del hombre carnal. Pero el hombre espiritual, dice la palabra, entra al paraíso aún estando aquí en la tierra. Puede obtener revelación, puede conocer cosas inefables. La carne te está engañando. La carne te dice que tú no puedes ser espiritual. La carne te dice que eso fue Pablo, que eso fue Pedro, que ya ese tiempo se terminó. La carne te dice que ya eso fueron ellos, que solamente Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pues no, déjame decirte que no. En el nombre de Jesús te digo en esta hora: la carne te está mintiendo. Tú sí eres varón esforzado y valiente. Tú sí puedes caminar sobre las aguas. Tú sí puedes subir al tercer cielo y ver cosas inefables. A ti se te van a revelar muchas cosas. Tú sí puedes ser libre. Tú sí puedes caminar con el Señor como caminó Enoc y ser arrebatado. Tú sí puedes tener la unción de Elías y ser arrebatado por un carro de fuego. Tú sí puedes mirar la revelación del Espíritu como la miró Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías.
Tú sí puedes ser ungido. Tú sí puedes ser un gran profeta como fue Juan. Tú sí puedes ser usado por Dios como fue usado Felipe y ser transportado de un lugar a otro. Tú puedes vencer las leyes de la física. Tú puedes vencer las leyes que han sido impuestas por la carne. Tú sí puedes vencer el sistema de este mundo. Tú puedes romper la enemistad, la amistad que hay en este mundo. Tú la puedes quebrar. ¿Por qué? Porque la carne te está mintiendo. La carne te está mintiendo, la carne te está diciendo que no puedes. El Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú sí puedes ser santo, aleluya. Tú sí puedes servirle a Dios con libertad. Tú sí puedes hablar en lengua. Tú sí puedes tener revelación. Sobre ti está el Espíritu de Jehová. Tú sí puedes tener un matrimonio sólido. Tú sí puedes ser libre. Tú sí puedes ser sano. Tú puedes ser próspero. Tú puedes ser bendecido. La carne te está mintiendo. No le hagas caso, no le creas. Eso forma parte de la naturaleza natural y de la naturaleza carnal. Pero el que es espiritual percibe, entiende, se le revela, entra al paraíso, conoce los misterios espirituales, recibe la herencia espiritual, se deja cubrir con la unción, manifiesta los dones del Espíritu. Es lleno del Espíritu Santo, tiene ojos espirituales, tiene oídos espirituales, comprende las cosas espirituales, comprende la voluntad de Dios, se santifica continuamente, se quebranta continuamente. Que no te engañe la carne y no te haga botar la santidad por grietas innecesarias. Necesitas comprender que la carne siempre te miente, le miente a tu mente, le miente a tu corazón, le miente a tu cuerpo, le miente a tus sentimientos, le miente a tu alma, le miente a tu espíritu, le miente a tus relaciones. Que no, que mis hermanos son peores. No te juntes con gente tóxica. En el cuerpo de Cristo no hay gente tóxica. En el cuerpo de Cristo hay hermanos. En el cuerpo de Cristo no hay conexiones, ni palancas, ni intereses. En el cuerpo de Cristo hay amistades. En el cuerpo de Cristo hay gente que Dios ama y que yo tengo que amar. Te está mintiendo la carne. El sistema de este mundo, he venido el día de hoy, y ya con esto te concluyo, he venido el día de hoy a hacerte entender en el espíritu que nos han engañado durante muchos años, haciéndonos creer muchas veces, gente natural predicando, gente carnal predicando, diciéndote que no puedes, poniendo diatribas, poniendo alcabalas, poniendo posiciones, poniendo cosas en el camino, obstáculos para que tú no llegues, haciéndote creer que tú no puedes. Pues tú sí puedes, escúchame bien, tú sí puedes. Tú no necesitas estar en un púlpito, tú no necesitas estar en un lugar para servirle a Dios, en un lugar de preeminencia para servirle a Dios. Tú le puedes servir a Dios de rodillas, tú le puedes servir a Dios en las cárceles, en los hospitales, en las calles, pero le puedes servir a Dios en cualquier lado. Es importante que entiendas que la carne durante muchos años te ha detenido. El día de hoy, en el nombre de Jesús, la naturaleza carnal desaparece. El apóstol Pablo dijo: yo quise escribirle cosas espirituales, yo quise revelarle cosas espirituales, yo quise manifestarle revelaciones, sueños, profecías, pero no puedo. ¿Por qué? Porque soy carnal, porque todavía soy niño, todavía no soy maduro. 40 años y todavía una conducta inmadura. 40 años y todavía te hieres. 40 años y todavía te sientes. 40 años y todavía hay flagelos en las emociones, hay flagelos en los sentimientos, en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en todos lados, porque son esferas de dominio. A lo mejor tú eres una persona fuerte en el corazón, fuerte en los sentimientos, pero débil en las relaciones. Ahí es entonces donde tienes que curarte. Ahí es donde tienes que invocar al Espíritu Santo para que convierta tu vida con una mente espiritual, con un corazón espiritual, con un lenguaje espiritual, con relaciones espirituales, con un corazón espiritual, con un espíritu espiritual, con un alma espiritual, con una visión espiritual, con una percepción espiritual y con un discernimiento espiritual. Es tiempo de que dejes de oír la voz de la carne y empieces a escuchar la voz del Espíritu. Padre, en esta hora clamo en el nombre de Jesús. He hablado tu palabra, Señor. Clamo para que los cielos se abran en el nombre de Jesús, y para que todas aquellas personas que han estado luchando con la mente natural, con su naturaleza natural, ahora en el nombre de Jesús sean trasladados ahora al reino de la luz. Salgan del reino, Señor, del conocimiento
y del razonamiento y pasen ahora. Primero, nazcan de nuevo. Ahora, en el nombre de Jesús, se produzcan nuevos nacimientos. Segundo, clamo por aquellos hombres que son carnales en algunas áreas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy la luz es puesta en ese lugar. Ya no hay más tinieblas en los sentimientos. No hay más tinieblas en la mente, en los corazones. No hay más tinieblas. Clamo por los que son espirituales para que tengan ahora acceso a dimensiones del Espíritu, Señor, y se fortalezcan en la fe. Este último tiempo, Padre, tú llamarás a los espirituales por su nombre y los llevarás, Señor, a conocer cosas, Señor, inefables que no les ha dado al hombre carnal conocer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecerle a todas aquellas personas que se han conectado. Quiero pedirle encarecidamente que usted comparta esto. Ustedes supieron la cantidad de gente que está recibiendo este mensaje, que me han escrito al privado. Amado, sea usted un interlocutor. Envíele este mensaje a alguien que lo necesita. Hay hermanos dentro de la congregación que han sido dominados por la naturaleza natural, por el hombre natural. Otros que han sido dominados, que está dentro, por el hombre carnal. El mismo apóstol Pablo luchó con esto, pero él dijo, todas las cosas me son lícitas. Es decir, yo puedo hacer las que hace el hombre natural, yo puedo hacer las que hace el hombre carnal, pero no me convienen. Me conviene me conviene gloriarme en la revelación y en el Espíritu. A ti te conviene vivir en el Espíritu, a ti te conviene orar en el Espíritu, a ti te conviene andar en el Espíritu, a ti te conviene pensar en el Espíritu, sentir en el Espíritu, tener relaciones. Todas las esferas a ti te convienen, pero siempre que sean espirituales. Comparte esto con alguien, envíalo. No se trata de buscar fama o de buscar nombres. Nunca he pedido que guarden, comenten, denle me gusta, nada de eso. Pero sé que estas 7 conferencias son conferencias de liberación. Esta es una conferencia el día de hoy que está dirigida a todas aquellas personas que han vivido una mentira creyendo que ellos no pueden hacer porque están encerrados en el fracaso de la atmósfera que creó la carne o el hombre natural y todo lo quieren razonar. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre de la naturalidad. Sé libre en la carne. Sé libre ahora y empieza a vivir la vida del Espíritu para que tú veas que vendrán las revelaciones, vendrán los sueños, la palabra profética, el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar, tendrás visiones, en la noche te vas a levantar, en el día vas a escuchar la voz del Espíritu, los dones se van a encender en tu vida y la relación con el Espíritu Santo va a ser mucho más profunda, pero tienes que hacer lo que te decía, quebrantamiento, humillación. Aceptar a Cristo no solamente es suficiente, tienes que santificarte. Óleo de mirra con esas áreas, óleo de mirra, métela. Óleo de mirra, santifícala, perfume aromático, porque ha llegado el tiempo de la santificación de la iglesia y de dejar de escuchar la carne que opera y que se pone de acuerdo con nuestra mente. Muchas gracias, Daniel, Pastor Daniel García, la hermana Nuciata Dimucio, la hermana Judith, el hermano Enrique, que creo que lo vi por allí, también Nubia Díaz, todos los que se conectaron, todos los que están allí, los que han escuchado y los que posteriormente van a escuchar este mensaje, compártalo también, escúchelo. El ministerio H2O, por ahí escuchamos música de H2O de fondo, Rosalind Vázquez, Nubia Díaz, Quique González, Dios te bendiga, mi hermano Enrique, y a todos los que se conectaron, la pastora Tania, al pastor José Tuche, todos los que estuvieron. Saludo también al pastor Néstor Amarista, siempre gracias por tu apoyo. Sé que estás allí, lo ves después, la hermana Elizabeth Ábola, Daniel García Silva, Dios les bendiga, Dios les guarde. El último consejo, la carne siempre te miente, no le oigas, avanza. Si Pedro hubiese escuchado a la carne que le decía, te vas a hundir, él no camina sobre el mar. Pero si hubiese escuchado, pero después escuchó al hombre carnal, dice que dudó, miró otra cosa, desvió su mirada, escuchó al carnal y se hundió. Es decir, que el hombre natural puede hacer que te mueras y el hombre carnal hace que te hundas aún en el propósito. Pero el hombre espiritual es el que te hace caminar sobre las aguas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas bendiciones.